Días. Imos proseguir coas sesións desta xornada e a segunda mesa, como teñen no seu programa, céntrase en patrimonio e industria cultural. A estructura é a mesma da anterior, é dicir, unha intervención inicial e dúas experiencias. Para esa intervención inicial temos con nós a Juan Carlos Miguel de Bustos, que é catedrático de Comunicación Audiovisual na Universidade do País Vasco. El ten formación de Economía, Filosofía e Comunicación e desde o ano 87 imparte docencia nesta universidade, na Universidade do País Vasco. Foi tamén catedrático UNESCO nas universidades de Grenoble e Lyon. Ten traballado na análise económica das industrias culturales, traballa nese ámbito, así como noutras liñas de investigación. Participa tamén en investigación sobre innovación na alta gastronomía vasca e con esa perspectiva económica e de todo o entramado da industria cultural e o aspecto da relación con como comunicar e como intervir na sociedade con estrategias de comunicación é do que nos vai falar en nome do Consello e da organización das xornadas. Agradezolle a súa presencia e doulle a palabra. Gracias, José. Bueno, para mí es un honor estar entre vosotros. En el poco tiempo que he estado ya he aprendido un montón de cosas. El título de mi presentación, que es muy larga, no voy a ser muy largo, pero la voy a dejar a disposición del Consello. Solamente falta hacer alguna pequeña edición de alguna coma o esto, pero yo creo que es un texto interesante. No sé si voy a poder resumir todos los aspectos. Lo he titulado Economía del patrimonio en la era digital. Lo que he intentado hacer es observar cuáles son algunos de los vectores de cambio. Digo algunos porque entre los 30 o 45 que se pueden estipular he elegido 7, que son el incremento de los bienes patrimoniales, la economía de la lengua y la gastronomía como elementos fundamentales de cualquier política cultural, la ciudad, el tercero sería la ciudad como central dentro de la cultura y el patrimonio, el cuarto serían los retos de la digitalización, de la conservación y del acceso, sobre todo desde un punto de vista digital. 5, los nuevos intermediadores, los nuevos patrimoniarios, que serían los GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. El sexto es sobre la movilidad. La presencia de los smartphones puede ayudar a transformar ciertas prácticas, sobre todo en los museos. Y 7, lo de los Big Data. 8, si nos da tiempo, alguna conclusión. La primera reflexión, antes de empezar a ver los 7 cambios que he elegido, es que el contexto en el que se dan todos estos cambios es algo que podemos denominar con muchos nombres: sociedad de la información, economía del conocimiento, sociedad en red. E incluso yo creo que podríamos hablar de una sociedad del patrimonio en el sentido de que una idea para mí fundamental es que cada vez más todo es patrimonializable, todo es patrimonio, no solamente lo de antes, sino continuamente estamos creando patrimonio. En esa creación y en la medida en que cada vez lo económico tiene más peso, va a significar que las políticas culturales deben ser repensadas precisamente en ese diálogo, es la palabra que continuamente sale, entre política cultural, política industrial, etc. Resulta que los retos cada vez son mayores y, sin embargo, los presupuestos de cultura son cada vez menores. No voy a dar datos, pero el informe de 2014 sobre la cultura en España que hizo la Fundación Alternativas y que ahora, dentro de 2 semanas, va a publicar los nuevos resultados, arroja cifras tremendas, ¿no? O sea, en 4 años ha bajado el 40%. Retengamos eso, ¿no? Cada vez tenemos más cosas que resolver y resulta que tenemos menos recursos, al menos económicos. Tendremos que complementarlo con otro. El primer cambio que se da en la construcción del patrimonio es el que cambia el concepto de patrimonialización. Antes
la antigüedad era el criterio científico fundamental o incluso identitario, pero ahora coexisten el patrimonio pasado y presente. Antes el patrimonio eran las generaciones futuras quienes decían esto es patrimonio y sin embargo ahora también se establecen valores y entonces a eso yo le llamo valor anticipativo, ¿no? Ya la definición de lo contemporáneo plantea tremendos problemas de difícil solución. Esto es patrimonio. Me refiero a, por ejemplo, al NetArt o las webseries, ¿no? Consideramos que hay que conservarlas, pero aparecen inmediatamente problemas hasta filosóficos de conservación. El NetArt, que implica la interactividad con quien lo ve, entonces cómo guardar varios ordenadores, cómo guardar esa relación y toda esa memoria de quien ha interaccionado con una obra determinada. Las webseries también, no solamente porque esté en el Internet, sino también guardas y no solamente es guardar ese soporte, sino el contexto en el que se da, etc. Los bienes patrimoniales y la cultura en general tienen muchísimas características que son interesantes y que las voy a nombrar. Ante todo es que son bienes experienciales. Son bienes experienciales porque únicamente se experimentan y se conocen cuando se está en el lugar. Eso no significa que si se visita un determinado lugar a través de Internet esa experiencia no tenga ninguna relación, pero en principio son bienes experienciales porque hay que experimentar y cada persona lo va a experimentar de manera distinta. Son bienes públicos también en el sentido económico porque existe no rivalidad en el consumo, porque todos pueden compartir todo, todos pueden consumir a la vez y a la vez son merit goods, ¿no? Son bienes de mérito porque aunque alguien no consuma o no visite un determinado monumento o no haga un recorrido, sí que piensa que debe subvencionarse, debe apoyarse esa actividad. Bueno, el patrimonio se ha incrementado tremendamente, ¿no? Yo digo que se ha incrementado horizontalmente porque se habla de patrimonio material, analógico, inmaterial, digital, paisajes culturales, etcétera, y verticalmente precisamente por esa relación entre la historia y la actualidad en síntesis creativa. Empezamos a ver cifras, en total el patrimonio mundial de la UNESCO, pues en España nos dice que tenemos 40 bienes, pero en España tendríamos 15.674 elementos. Si empezamos a sumar obras de arte expuestas o no, edificios, objetos, alimentos regionales, patrimonio cultural, bueno, todo lo que tenga que ver con recetas, tradiciones, lenguas, folclores y online, la cifra es desorbitante. Claro, en este crecimiento exponencial de lo que es patrimonio, hay un francés, Xavier Greffe, que dice que existe una hiperoferta. Claro, pero, y esto me gusta, dice, a la vez el usuario está cada vez más despistado, ¿no? O sea, y es verdad que ante esa hiperoferta hay que pensar en nuevas formas de organización de los contenidos que pasan por sistemas de recomendación, etc. Uno de los grandes problemas cuando hay mucha información es cómo llegar a la información interesante y ese es un problema que cada vez es más difícil de resolver. Otra cuestión importante es que son bienes sistemas. Cualquier bien patrimonial es bien sistema porque no es un elemento aislado, sino que debe ser considerado, deben considerarse muchísimas cosas, ¿no? Es el edificio, es la colección que hay dentro, es el entorno, es el clima, absolutamente. Alguien dirá, bueno, eso no es nuevo, ¿no? Lo interesante de considerar que un bien patrimonial es un bien sistema es porque el peor elemento es el que le da la calidad al sistema. Es decir, si hay un mal acceso, si hay que hacer muchas colas, etcétera, pues eso desmerece en esa experiencia que hemos comentado. Claro, el problema de que haya tantos elementos patrimoniales, todo es patrimonial, es que el Star System, característico de las industrias del libro y del cine, se impone cada vez más. Son pocos los museos, son pocos los monumentos más visitados.
Bruno Frey, es un economista, sociólogo economista de la cultura, habla de los museos superstars. Entonces, el segundo punto sería que la industria de la lengua y la gastronomía tienen una parte creciente en el patrimonio. La lengua, por supuesto que es elemento identitario y material por excelencia, es un elemento de comunicación, es un elemento de estatus, a veces socioeconómico, sobre todo en el caso de que se desconozca, y es un elemento económico. La economía de la lengua, ¿no?, tiene unos 60 años, desde que se empezó a escribir sobre este particular, empieza a ocupar textos sobre los intentos de cuantificar cuánto supone una lengua dentro de un contexto. Cuando se habla de la lengua española se dice que es un 15% del PIB. Grandes economistas, José Luis García Delgado y otros, siguen comentando que es esa cifra desde hace 13 años. No conozco el impacto económico del gallego, supongo que será parecido al de Euskadi, que viene a ser un 4,2% del PIB. Me refiero a todo lo que tiene que ver con la enseñanza, la traducción, los materiales en lengua vasca, los libros en lengua vasca, la música, la prensa, el audiovisual. Bueno, es un porcentaje digno de considerar y ayuda a los políticos a justificar acciones. La gastronomía es realmente un elemento interesante porque es un elemento fundamental en sí y para otros en sí, porque genera ingresos y empleos, y para otros porque acompaña y complementa otros elementos como cualquier paisaje, ¿no?, monumental o natural. Lo de para otros, yo creo que el mejor ejemplo es el Basque Culinary Center, porque aparte de la dimensión económica, es que, bueno, da presencia al País Vasco en el mundo. Hay otros Culinary Centers en el mundo, no es el único, pero el hecho de que sean pocos establecen relaciones y cualquier acto, y más ahora que se habla mucho de alta gastronomía vasca en Euskadi, pues es el mejor embajador, ¿no? O sea, es el mejor embajador, aparte de toda la dimensión económica de la cantidad de gente que trabaja y la cantidad de turistas que vienen. Otro elemento es la ciudad. La ciudad es cada vez más un elemento de política cultural, bueno, y de política económica y de política industrial. Y en este caso quiero resaltar una cosa que a mí me parece muy curiosa y que tiene mucha relación con las industrias culturales, y es que siempre se piensa en que lo nuevo, las aplicaciones, las redes sociales, la web para promocionar una ciudad, y qué mejor para promocionar una ciudad que las películas, ¿no? Lo que me refiero a esos ejemplos de la capilla de Roslin, ¿no?, que cuando aparece en el Código Da Vinci, en la novela, empieza a ir mucha gente, y luego ya con la película, pues hace que la capilla de Roslin, que está debajo de Edimburgo, sea uno de los lugares más visitados casi de Escocia, ¿no? Es lo que se conoce con el screen tourism, ¿no?, el turismo de pantalla. No es esa una preocupación esencialmente europea, ¿no?, esta Euroscreen con 9 socios, sino incluso en Estados Unidos hay 34 estados que hoy día andan disputándose el rodaje de una serie o de una película, porque aparte de atraer dinero, sobre todo es el que después genera turismo en la medida en que la gente va a ir después. Sobre la conservación, digitalización y acceso, lo que planteo son cifras tremendas. Cuando se habla en Europa de que hay 59 millones, entre 60 y 95 millones de libros, algo así como 1,47 millardos de páginas, unos 265 millones de objetos, 221 objetos realizados por humanos, 221 millones de objetos naturales, etcétera. Claro, ¿cómo eso se digitaliza? Entonces, las cifras son pues algo así como unos 100.000 millones de euros, que curiosamente es el 40% de los gastos asociados al I+D de uno de los aviones norteamericanos de alta generación, ¿no?
Entonces, claro, pensamos en patrimonio, en digitalizar, y entonces salen cifras tremendas en un momento en el que vino la crisis. Y paso a hablar de la intermediación de Google y los GAFA, porque esto me parece importante. Internet ha supuesto, realmente ha cambiado las industrias culturales, la cultura en general y por tanto el patrimonio, porque aparecen actores que podemos llamar patrimediarios o cultumediarios, ¿no? O infomediarios, como dicen los franceses, que no son titulares del patrimonio, pero que son prescriptores de los consumos, entre otras cosas, a través de las búsquedas, pero muchas veces también porque ellos tienen sitios donde se pueden visitar, ¿no? Es el proyecto Google Art Project, que empezó con 17 museos hace 5 años y ahora tiene más de 1000 museos de 70 países. Y además está YouTube. Claro, los museos están contentos porque Google financia en parte, bueno, no en parte, financia la actividad y a veces provee calidades que son imposibles de alcanzar por los propios museos. Pero el problema está en que se ve a través de Google muchas de las cosas, ¿no? Goethe, por ejemplo, en 2010 no estaba disponible en Europeana, no esa gran biblioteca europea, y sin embargo en Google Books sí que estaba Goethe en idioma original. Entonces, Google, yo le sigo, ¿no? Estudiando por qué está colonizando absolutamente todo. Ahora está colonizando las ciudades en Estados Unidos porque el éxito de Google es que gestiona los datos. O sea, millones, está allí donde estén los datos, ¿no? Porque tiene una capacidad tremenda. Entonces, va a estar en cosas que aparentemente son dispares, pero lo que tienen en común son eso, es la gestión de los datos. Sobre los smartphones, yo diría que lo que hacen es, aparte de generar datos y datos, es que si planteamos que cualquier experiencia tiene un antes, un durante y un después, podemos pensar que las aplicaciones, los robots, Google, YouTube, etcétera, podríamos colocarlos en qué fase importante son, ¿no? Pues antes, indudablemente, la gente o las personas van a comentar que van a ir a un lugar, van a preguntar qué es lo que pueden ver allí. Durante también es donde pueden compartir experiencias, cuadros o cualquier patrimonio que estén viendo en ese momento y después, ¿no? O sea, digamos que las nuevas tecnologías pueden permitir alargar esa experiencia, ¿no? Porque el antes y el después, que siempre ha sido importante, ahora pueden serlo más. Yo tengo un amigo con el que suelo ir al monte y dice, a mí lo que más me gusta es luego recordar, ¿no? O sea, es muy mayor, ¿no? Dice que le encanta recordar los lugares donde estuvo, etcétera, ¿no? No conozco a gente que pueda disfrutar tanto con el después. Bueno, la tecnología móvil se empieza a hablar todavía, puede ocupar un 25% en Gran Bretaña, en España algo menos, si bien se empiezan a utilizar. Lo único que hago es apuntar que va a ser uno de los factores de cambio, no solamente las tecnologías QR o la geolocalización, pero indudablemente se pueden establecer diálogos muy diferentes, pueden sustituir a las audioguías, por ejemplo, ¿no? Por cierto, que hay un robot que acabo de descubrir, es una aplicación que se llama Magnus, que está ahora desarrollándose y que es el equivalente a Shazam, pero en imágenes, ¿no? Entonces, es muy interesante, he estado consultando estos días, en el que vienen un listado de todos los artistas con las obras principales, sobre todo funciona más en relación a Gran Bretaña y Nueva York, pero promete. Los Big Data, había empezado a pensar, tengo menos de 2.700 segundos para hablar de 30.000 caracteres. Los Big Data están detrás de absolutamente todas las cosas. Los Big Data, no voy a dar una clase sobre qué son los Big Data, pero
se pueden resumir en que más datos es una nueva visión. Eso no lo digo yo, eso lo dice uno de los especialistas, Kenneth Kukuler, alemán. No se trata solo de que hay más datos, sino que hay bastantes cosas nuevas. Pensemos en, voy a dar unos ejemplos, pensemos en que TF1, por ejemplo, la televisión francesa, para saber qué es lo que las personas pensaban sobre los programas de televisión, recurrió a Orange para ver qué es lo que las personas comentaban. Entonces, dices, claro, es que son miles de personas que a través de Facebook, utilizando, ¿no?, la red de Orange, van comentando. Entonces, TF1 Acceso, una agencia francesa en la zona del Ródano, también con Orange, siempre son las compañías de telecomunicaciones que salen, para saber cuál era la frecuentación turística de las distintas nacionalidades que visitaban Francia, pues conocían los desplazamientos de las personas, la duración de ese desplazamiento, sabiendo que eran rusos, japoneses, etcétera, porque en todo momento Orange sabe ese teléfono, dónde está, de dónde procede y, por supuesto, cuánto tiempo utiliza, etcétera. Lo mismo con Orange también. En Francia hicieron un experimento reciente para saber cuál es el volumen de fotografías tomadas y enviadas en todos los distintos lugares. Entonces, bueno, han aprendido que la gente ya no solamente vamos a París, sino que se empieza a ir o hacia el Ródano, hacia la Costa Azul, etcétera. Entonces, claro, esos datos están en manos de Orange, en manos de Google, y eso es lo que nos tiene que preocupar. No voy a dar un listado tremendo de cifras, pero solamente para saber que en Facebook se cargan 930 millones de fotos al día, claro, geolocalizadas, ¿de quién? 6.000 millones de likes al día, 12.000 millones de mensajes al día, en Google 40.000 búsquedas por segundo al día, más luego Google, etcétera. Y curiosamente, sobre los datos, esa hipergeneración de datos, según IBM, el 90% de los datos se han generado en los 2 últimos años. ¿Cuáles son los retos que plantean los Big Data? Pues es que estos datos son proporcionados por nosotros, por todas las personas, cada vez que tenemos el teléfono en el bolsillo encendido, simplemente sabemos... saben dónde estás, pero es que estos datos son cerrados. Estos datos no tenemos acceso, son opacos también los algoritmos que los generan de búsquedas, etcétera. Hemos visto que Google está continuamente ante las autoridades de la competencia europeas, chinas y también norteamericanas, precisamente porque esos algoritmos que parece que son objetivos, transparentes, no lo son porque no pueden serlo. Ninguna obra humana es perfecta y ojalá siga siendo imperfecta siempre, ¿no? O sea, los humanos nos caracterizamos sobre todo por nuestra imperfección, maravillosa imperfección, ¿no? Hay que eso de pensar en la perfección, eso se lo dejamos para Dios y sus amigos. Entonces, el reto es que ¿qué hacemos contra esa centralidad? Porque en la medida en que ellos tienen los datos, TF1 tiene que recurrir, cualquiera que quiera saber algo sobre el comportamiento de algo, tiene que recurrir a estos grandes e indudablemente no lo van a hacer gratis, ¿no? O sea, y entonces yo acabaría con una conclusión, que es que, sobre todo en los datos, aunque tengo muchas más, ¿no? O sea, sobre el papel de la gratuidad y luego sobre la relación entre calidad-coste, pero me quedo con lo de los datos. Los datos pueden ser medidos y analizados en tiempo real, pero los datos no son los hechos. Eso cuando se habla de Big Data parece que
que esos son los hechos. No, son datos porque hay que luego interpretarlos, hay que visualizarlos, y ahí está el problema, porque esos datos que parece que serían, filosóficamente parece que resolverían el conocimiento de la realidad, no. O sea, tenemos más datos, en principio podríamos acercarnos más al conocimiento de las realidades, pero siempre hay que interpretar. Siempre va a haber interpretación. Entonces, ese posible conocimiento de la realidad plantea muchos problemas, como es la privacidad, que no la he nombrado, la privacidad, que curiosamente cada vez la consideramos menos, la ponemos, la decimos, la escribimos, pero sobre todo los jóvenes dicen, bueno, Google nos da tantas cosas, Facebook nos ofrece tantas cosas, que el menor precio que podemos pagar es la privacidad, que sepa cosas sobre nuestros comportamientos no nos importa, pero empieza a ser un problema, no solamente porque los gobiernos utilicen necesariamente también a Facebook. Cuando se habla de la privacidad, pienso en Facebook, en Google, en Apple, que también sabe muchas cosas de nosotros, y en Amazon, pero pienso también en los gobiernos, ¿no? O sea, porque hay un intercambio de técnicos, ¿no? De hecho, los mejores técnicos para explotar Big Data son los de los servicios secretos norteamericanos, que los recaban entre la gente joven. O sea, hay programas para gente de 16 años para formarles como ingenieros de tratamiento de datos para ciberespías, y después tranquilamente es fácil que muchos pasen a la empresa privada y al revés, ¿no? Entonces, el problema de la privacidad, la transparencia, ¿no? de cómo funcionan, qué es Google, qué son, y qué es Twitter y qué es Facebook, cómo utilizan los algoritmos para colocar esta noticia, para elegir amigos, ¿no? Cuando hay alguien que quiere ser amigo o amiga tuya, entonces eso cómo se hace, eso no lo van a desvelar, pero sobre todo el problema que plantea es que no vamos a poder tener acceso a esos datos, que en el fondo son datos nuestros, digo, porque están generados con nuestros comportamientos. Acabo con una frase que, bueno, es difícil que la redondee improvisándola, y es que el peligro de las soluciones tecnológicas, porque siempre que se piensa en el patrimonio, siempre se piensa en que la tecnología nos va a solucionar todos los problemas. El peligro de las soluciones tecnológicas es que, si no vienen acompañadas de medidas políticas y sociales, es fácil que se incremente el control sobre el individuo y la deshumanización. Precisamente lo contrario de lo que debe significar y pretender el uso del patrimonio. Muchas gracias.